La ingeniería aeroespacial moderna se ha cimentado, durante casi 7 décadas, sobre una verdad que parecía absoluta, inamovible y grabada a fuego en los manuales de la NASA: la ligereza es la única clave del éxito. Desde los días del programa Apolo hasta la era de los transbordadores, gigantes de la industria como Boeing, Airbus, Lockheed Martin y Northrop Grumman han invertido miles de millones de dólares en perfeccionar los materiales compuestos, las aleaciones exóticas de aluminio y litio, y sobre todo, la fibra de carbono de grado militar. Parecía el material definitivo del siglo XXI, un componente que permitía estructuras extremadamente livianas, increíblemente rígidas y con una relación resistencia-peso que simplemente no tenía rival en la tabla periódica de los elementos. Pero en el año 2018, Elon Musk tomó una decisión de ingeniería que dejó a la comunidad científica internacional en un estado de shock absoluto, provocando debates encendidos que duraron meses en las facultades de ingeniería de todo el mundo, desde el MIT hasta Stanford. SpaceX anunció oficialmente que abandonaba años de costoso desarrollo en fibra de carbono para su proyecto más ambicioso, el sistema de transporte interplanetario Starship, para regresar a un material que la industria consideraba una reliquia pesada, tosca y obsoleta del pasado: el acero inoxidable. Si quieres entender la física real, la metalurgia de vanguardia, la química de materiales y las leyes implacables de la termodinámica detrás de esta decisión que está cambiando la historia de la exploración espacial para siempre, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario sobre si crees que el acero es realmente el material que nos pondrá en Marte o si SpaceX cometió un error histórico al ignorar la fibra de carbono. Esta decisión no fue, ni mucho menos, un capricho estético de diseño ni una decisión tomada a la ligera en una reunión de planificación. Fue una lección magistral de ingeniería de materiales y supervivencia térmica en condiciones críticas de reentrada atmosférica. La fibra de carbono es, sobre el papel y en condiciones de laboratorio, una joya tecnológica inigualable, pero tiene un talón de Aquiles térmico que es técnicamente insuperable sin añadir un peso muerto masivo: su bajísima temperatura de transición vítrea. Por encima de los 150 o 200 grados centígrados, las resinas epóxicas que mantienen unidas las delicadas capas de fibra de carbono empiezan a ablandarse, pierden su estructura molecular y finalmente se desintegran por completo, provocando que la estructura colapse bajo presión en cuestión de milisegundos. En un vehículo masivo diseñado para atravesar la atmósfera terrestre a velocidades hipersónicas de 28.000 km por hora, donde el roce cinético con las partículas de aire genera un escudo de plasma infernal que puede vaporizar metales comunes, la fibra de carbono requiere escudos térmicos pesadísimos, extremadamente gruesos y con un sistema de anclaje tan complejo que su instalación se vuelve una pesadilla logística. Al final del día, el peso acumulado de esos escudos térmicos anula por completo la supuesta ventaja de ligereza inicial del carbono. El acero inoxidable de la serie 300, específicamente la aleación 301 de alto rendimiento, no solo sobrevive a estas temperaturas extremas de plasma, sino que mantiene su integridad estructural de una forma que ningún compuesto moderno puede soñar con igualar sin desintegrarse en el intento. Para comprender por qué el acero es el rey absoluto en el vacío hostil del espacio profundo, debemos analizar lo que sucede en el otro extremo del termómetro, en el reino de lo criogénico y las temperaturas que rozan el cero absoluto. La Starship no es simplemente un cohete de transporte convencional. Es, en esencia, un inmenso tanque de almacenamiento criogénico de doble pared que transporta miles de toneladas de metano y oxígeno líquidos a temperaturas que rondan los 185 grados bajo cero. La inmensa mayoría de los metales conocidos por el hombre, incluyendo el acero al carbono común y muchas aleaciones de aluminio, al enfriarse a estos niveles tan bajos, sufren un fenómeno físico devastador llamado transición dúctil frágil. Básicamente, la estructura cristalina del metal se reorganiza y se vuelve tan quebradiza como el cristal de una ventana o una pieza de porcelana fina, estallando ante la más mínima presión interna o la vibración armónica de los potentes motores Raptor. Sin embargo, el acero inoxidable 301 posee una estructura atómica interna de tipo austenítica. Esta disposición molecular específica le otorga una propiedad que parece desafiar la lógica de la física tradicional: su resistencia a la tracción y su ductilidad, es decir, su capacidad para estirarse y deformarse bajo tensión sin fracturarse, aumentan drásticamente a medida que la temperatura desciende. Es uno de los poquísimos materiales en el universo conocido que se vuelve mecánicamente más fuerte cuanto más frío hace. A estas temperaturas criogénicas tan extremas, el acero inoxidable utilizado por SpaceX es aproximadamente un 50% más fuerte que cuando se encuentra a temperatura ambiente en la plataforma de lanzamiento.
Esta característica técnica única y fascinante permite a los ingenieros de diseño de SpaceX proyectar las paredes de los tanques de combustible de forma increíblemente delgada, con un espesor de apenas unos pocos milímetros, comparable al grosor de una moneda de 2 euros, sin comprometer en absoluto la seguridad estructural bajo las enormes presiones de vuelo y las fuerzas G de la aceleración. Al eliminar la necesidad de añadir pesadas y voluminosas capas de aislamiento térmico interno que requerirían obligatoriamente otros materiales como el aluminio o el litio, el peso final de la nave completamente cargada de propelente es sorprendentemente bajo y eficiente. Es una de las mayores paradojas de la ingeniería aeroespacial contemporánea. Al elegir un material que, gramo por gramo y centímetro por centímetro, es mucho más pesado por volumen que la fibra de carbono, SpaceX ha logrado construir una estructura total que es mucho más resistente, duradera, ligera en conjunto y económicamente viable. Estamos analizando una ruptura de paradigma total que rompe con más de 60 años de tradición conservadora en la construcción de cohetes de un solo uso. Suscríbete al canal, activa la campanita ahora mismo y deja un comentario si sabías que el frío extremo de los combustibles líquidos, en lugar de debilitar al acero, lo convierte en una armadura estructural mucho más poderosa. El mayor desafío de una nave espacial que aspira a ser 100% reutilizable, capaz de volar varias veces al día como si fuera un avión de línea, es, sin ninguna duda, la reentrada atmosférica. El roce cinético con las partículas de aire a velocidades orbitales genera un escudo de plasma que rodea la panza de la nave y supera con facilidad los 1500 grados centígrados. Gracias al altísimo punto de fusión del acero inoxidable 301, que ronda los 1400 grados, la Starship puede permitirse un sistema de protección térmica mucho más simplificado, económico y, sobre todo, robusto que el que utilizaba el antiguo y delicado transbordador espacial de la NASA. Mientras que el Shuttle necesitaba más de 24.000 losetas cerámicas individuales, cada una con una forma única tallada por ordenador y un coste de mantenimiento astronómico debido a que se rompían casi con mirarlas, la Starship utiliza un mosaico de losetas hexagonales negras estandarizadas que se fabrican en serie a un coste bajísimo. Aquí es donde la elección del metal se vuelve el factor crítico de supervivencia para la tripulación. El acero inoxidable actúa como una barrera estructural de respaldo con una capacidad térmica inmensa. Esto significa que la estructura de acero puede soportar picos de calor residual que destruirían instantáneamente una estructura interna de aluminio o fibra de carbono si una sola de las losetas térmicas llegara a fallar, agrietarse o desprenderse durante el violento descenso. Esta redundancia térmica natural reduce drásticamente el tiempo necesario para la inspección visual y la reparación entre vuelos sucesivos. El objetivo final de Elon Musk no es simplemente llegar a Marte en una misión suicida o de un solo uso. Es lograr que el cohete aterrice con precisión milimétrica en una plataforma, se recargue de combustible mediante sistemas robóticos automáticos y vuelva a despegar en cuestión de pocas horas, funcionando exactamente igual que lo hace un Boeing 747 en un aeropuerto internacional. El acero inoxidable permite que la nave sea robusta en el sentido más estricto y técnico de la palabra. Puede tolerar daños menores, microimpactos de basura espacial y ciclos de calor brutales sin comprometer la seguridad de la carga o de los colonos. La robustez técnica es, en última instancia, la verdadera y única clave de la rentabilidad en la nueva economía del espacio. Si te apasionan estos megaproyectos y quieres ver cómo se construye el futuro de la humanidad ante nuestros ojos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu opinión sobre este radical cambio de diseño en la sección de comentarios. Para profundizar aún más en la ciencia de materiales, debemos hablar de la metalurgia avanzada y de cómo SpaceX está refinando sus propias aleaciones exclusivas en sus laboratorios de Starbase. Aunque inicialmente empezaron utilizando el estándar industrial 301, el equipo de ingeniería de materiales de SpaceX ha estado desarrollando una variante propia denominada internamente como una evolución del acero inoxidable, optimizada para resistir la corrosión extrema del aire salino de las costas de Texas y Florida, y para mejorar aún más la soldabilidad robótica por arco. La fabricación de la Starship no se realiza en moldes complejos, sino mediante un ingenioso proceso de anillos de acero apilados. Cada anillo se suelda de forma totalmente automática mediante máquinas de precisión, creando una estructura monocasco que es excepcionalmente buena para distribuir las cargas de presión de manera uniforme. En la fibra de carbono, cualquier delaminación interna entre las capas, que a menudo es invisible a simple vista, puede causar un fallo catastrófico explosivo sin previo aviso. En el acero, las grietas suelen ser predecibles, crecen lentamente y son fácilmente detectables mediante ultrasonidos, rayos X o una simple inspección visual,
lo que eleva el factor de seguridad de la nave a niveles comparables con la aviación comercial moderna. Finalmente, debemos descender de la física pura y la metalurgia para hablar de la razón más pragmática, comercial y aplastante de todas: la economía de escala y la logística de reparación fuera del planeta Tierra. Si nuestra especie realmente aspira a construir una civilización autosuficiente, funcional y productiva en la superficie de Marte, no podemos permitirnos depender de materiales exóticos que requieran hornos de autoclave del tamaño de estadios de fútbol, salas blancas estériles con control de humedad quirúrgico o procesos químicos ultracomplejos para ser reparados. El acero inoxidable es el material de la civilización industrial por excelencia. Es el lenguaje universal de la ingeniería. Se puede cortar con un soplete de plasma, se puede doblar con herramientas hidráulicas básicas, y lo más importante de todo, se puede soldar en condiciones de campo, incluso en la polvorienta, gélida y hostil superficie de otro planeta. Un astronauta con una máquina de soldar convencional y una mano experta podría reparar una grieta estructural o un agujero causado por un micrometeorito en una Starship en Marte usando simples parches de metal sobrante de otras naves, algo que sería absolutamente imposible, técnica y logísticamente, con una estructura de materiales compuestos de fibra de carbono. Además, el factor del coste de fabricación es sencillamente demoledor para cualquier competidor gubernamental o privado que intente usar materiales tradicionales. La fibra de carbono de grado aeroespacial, con todas sus certificaciones de calidad y sus lentos procesos de curado en horno, cuesta aproximadamente $130 por cada kilogramo de material bruto. El acero inoxidable 301, disponible en inmensas cantidades industriales en cualquier mercado global, cuesta apenas $3 por kilogramo. Esta diferencia de precio abismal, de más de 40 veces, es lo que le permite a SpaceX iterar a una velocidad frenética que ninguna otra agencia puede seguir. Pueden permitirse fallar, pueden permitirse que un prototipo entero explote en las pruebas de presión de Texas, porque el coste del material de la estructura es insignificante en el presupuesto total del desarrollo. Cada vez que vemos una de esas espectaculares y virales bolas de fuego en Boca Chica, no estamos viendo un fracaso del proyecto, sino una lección de ingeniería extremadamente barata y valiosa en comparación con los estándares de la vieja industria aeroespacial. Estamos siendo testigos del paso histórico de la joyería espacial de un solo uso, hecha a mano, lenta y extremadamente cara, a la creación de maquinaria pesada interplanetaria producida en serie como si fueran coches, camiones o barcos de carga. En conclusión, la audaz, arriesgada y en su momento muy polémica elección del acero inoxidable para la Starship es, probablemente, una de las decisiones de ingeniería más brillantes, disruptivas y valientes de todo el siglo XXI. SpaceX ha demostrado al mundo entero que el progreso tecnológico real y acelerado no siempre significa utilizar el material más raro, más caro o más exótico disponible en el laboratorio de química, sino entender profundamente las leyes de la física del entorno extremo y elegir la herramienta más eficiente, escalable, barata y resistente para realizar el trabajo. El acero nos sacó de la edad de hierro, levantó nuestros primeros rascacielos y puentes colgantes, construyó los barcos que unieron los continentes por primera vez en la historia y ahora, irónicamente, será el material noble que nos convierta de forma definitiva en una especie multiplanetaria. La Starship no es solo un cohete, es el camión de carga pesado que abrirá de par en par las puertas de todo el sistema solar para la humanidad, y lo hará gracias a la humilde pero invencible resistencia del acero inoxidable de grado industrial. Si te ha fascinado este análisis técnico, exhaustivo y profundo sobre los materiales y la ciencia de vanguardia que conquistarán el espacio en esta misma década, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos de esta serie. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros análisis diarios y deja un buen comentario contándome qué otro secreto tecnológico de SpaceX, de la NASA o de la ingeniería de materiales avanzada te gustaría que investigáramos a fondo en el canal. Tu participación activa, tus likes y tus comentarios ayudan directamente a que este conocimiento técnico llegue a más apasionados de la ingeniería colosal en todo el mundo y nos motiva a seguir creando contenido de este nivel de detalle. Gracias por acompañarnos en este largo viaje por la ciencia de materiales y la conquista de Marte, y nos vemos en la próxima frontera de la ingeniería humana.